La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bueno, señores, son las 8:07 de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a cambiar un poco el tema porque tenemos un invitado especial y se trata de Omar Diloné, político, abogado y penalista. Y tenemos el tema de la ley de extinción de dominio, que también ha sido muy conversada en estos días, sobre todo porque se pregunta a la gente si se puede o no aplicar. Ahora, en este caso, aparte de en otros casos pasados y que podrían, pues, ocurrir en el futuro. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En el día de hoy, agradecer a esa audiencia que nos sigue, que sigue este programa, y estoy a sus órdenes aquí para debatir este tema. Aclarar muchas dudas que tenemos, y Dolphy ya había externado una muy importante, y sí, es el tema de la retroactividad. Estoy confundida con la retrospectividad. ¿Por qué? Porque decían, bueno, que si usted ya obtuvo un bien con fondos que son ilícitos, que no son de usted, que usted no puede probar que usted de una forma lícita lo obtuvo, entonces, igual como la ley que se les aplicó a los haitianos nacidos en República Dominicana, que no se les dio la nacionalidad porque ellos habían nacido ilegalmente en República Dominicana, por tanto nunca habían obtenido la ciudadanía dominicana. Igual estas personas que obtuvieran este bien, pues tenían, por eso es que le dice de dominio y no de propiedad, extinción de propiedad no, sino de dominio, tenían dominio sobre una propiedad ilegalmente. Entonces, que ahí sí se podía aplicar. ¿Usted me puede explicar si esto es o no constitucional? El anteproyecto de ley que se ha presentado en el Congreso y que la Comisión Bicameral estudió y dio ese informe favorable, adolece de vicios constitucionales que vulneran serias garantías y derechos que establece la Constitución de la República. ¿Cómo cuáles? Comenzando por las libertades personales en el artículo 40 de la ley, que establece que nadie puede ser perseguido por ningún delito, sino por las leyes preexistentes, ¿verdad? Las leyes que, eso es el principio de legalidad. Si no hay una ley que me castigue en el momento o que tipifique un delito, ese delito no existe. Entonces, las leyes cuando se crean, operan para el porvenir. De ahí en adelante es la aplicación. Ya el ciudadano, conozca o no de la ley, no puede alegar ignorancia porque ya la ley se ha promulgado. Pero adquirir una propiedad con bienes ilícitos, ya se sabe que es ilegal. Ciertamente, pero eso tiene necesariamente que ir a un tribunal. Un tribunal probarme que esos bienes son ilícitos. Y después que esos bienes se prueban de que son ilícitos, que yo no lo adquirí de mala fe, tengo que adquirirlo de buena fe, ciertamente. Luego de ese proceso penal que a mí me condene, pues comienza el decomiso de mis bienes. Hay toda una legislación que tipifica eso. La ley de extinción de dominio es una ley nueva que pudiera promulgarse con una jurisdicción especial que le dice a usted, bueno, yo voy a un tribunal penal a juzgar la cosa, no a la persona, no, a la cosa. Es que no es separable, porque cuando usted me lleva a un proceso penal y me juzga por lavado de activos, esos bienes en lo que supuestamente yo diluí el dinero obtenido de esa actividad ilícita son producto de eso y no se juzgan separados, sino que se juzgan en todo un proceso penal que usted tiene que probarme mi culpabilidad o no. Una vez que a mí me absuelvan, esta ley da la brecha de que por una jurisdicción especial usted me pueda quitar esos bienes. Ya existente la ley, y eso obviamente, viola que una garantía fundamental, que es el principio de la no doble persecución de un delito.
Usted me está persiguiendo 2 veces por un mismo delito. O sea, usted está diciendo que la ley de extinción de dominio está, si se aprueba y es obviamente ejecutada, sería una doble persecución, a pesar de que los expertos dicen de que una cosa es perseguir a la persona y una cosa es la persecución a la cosa, valga la redundancia, en este caso, a los bienes que están señalados que fueron adquiridos de manera ilícita. ¿Por qué usted dice que es doble persecución? Bueno, usted me lleva a un proceso penal. Vamos a poner un ejemplo, narcotráfico y lavado de activos. Esa es la tipificación penal, ¿verdad? En ese lavado de activos, usted me dice que yo, de ese dinero producto de esa actividad ilícita, yo lo diluí en propiedades. Por ejemplo, llega a un proceso penal que llega a juicio de fondo y tiene una condena, una absolución. Usted no me puede ir en una jurisdicción aparte y sin ninguna garantía, donde se viola el derecho de defensa según este proyecto de ley, y se invierte la presunción de inocencia, donde el imputado es quien tiene que probar cuando la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Claro, pero déjame decirte, se invierte el faro de prueba cuando es extinción de dominio, para que entonces la persona, porque déjeme decirle algo, si la persona recibió ese bien de una forma legal, tiene todas sus pruebas y puede demostrarlo perfectamente. El dinero mío vino de aquí, yo tengo este préstamo, yo hice estos pagos y esta propiedad es mía. Yo heredé esto lo heredó mi padre, lo heredé yo y esta propiedad es mía. O sea, la gente puede perfectamente demostrar cuando sus bienes son lícitos. Ahora, cuando una persona de un día para otro pues comienza a ostentar, que eso es lo que está pasando muchísimo, que hay muchos muchachos que se están metiendo a criminales porque dicen, pero ve acá, fulanito estaba mal, y haciendo esto simplemente, míralo cómo está, enseñando, fronteando, como dicen los muchachos en la calle, carro, joya, ropa, etcétera. Bueno, y tienen casa, tienen de todo, porque entonces no hay forma de que venga alguien, a menos que lo agarren y puedan demostrárselo años en la justicia. No pueden hacer nada. Bueno, entonces esto sería algo como juzgar la cosa y que usted me demuestre a mí que usted adquirió esto de una forma ilícita. Entonces usted puede demostrarlo perfectamente y salir adelante. Sí, vamos por orden primero en cuanto al aspecto de este proyecto de ley. En el Congreso se ha llevado este proyecto de ley como que es una ley ordinaria. Vamos primero por ahí. Y es una ley que toca aspectos de derechos fundamentales, como lo establece el artículo 112 de la Constitución. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental. Incluso los derechos fundamentales son inherentes al ser humano. No se pueden poner como que el ser humano está aquí y sus derechos fundamentales, sean de primera o segunda generación, están aparte, sino que van juntos. Es de alguna manera el afectado. Cuando usted me dice que se juzga la cosa y se juzga a la persona, no, es que va conjunto, porque usted me está llevando a un proceso penal. Y cité el ejemplo, puede ser otra cosa, puede ser estafa al Estado y lavado de activos, puede ser tráfico de algún tipo de armas o tráfico de personas y lavado de activos. El punto es que esos bienes, usted dice que yo lo adquirí producto de esa actividad ilícita y que son parte de ese proceso penal, y que de yo ser encontrado culpable, yo no solamente voy a tener una sanción de condena privativa de libertad, sino que mis bienes van a ser decomisados. Entonces, en ese proceso penal, con garantías que yo tengo como ciudadano, no importa si se me dice que soy corrupto, si se me dice que soy ladrón o narco, yo soy un ciudadano con garantías. Y eso es citando un ejemplo. Vamos a recibir esta llamada, vamos. Buenas, Distrito Informativo, estamos hablando con el abogado. Hablamos con el abogado Omar Diloné. Gracias, José Jiménez. Su pregunta, por favor. Sí, quisiera, entiendo su punto y quisiera que él lo pueda aclarar mejor en el sentido
¿Qué es lo que él propone? Si la ley no... ¿Él me está escuchando? Sí. Sí. Ok. ¿Qué él propone que debe modificarse la ley? Porque yo entiendo que a lo largo de los años estas personas se han estado burlando del propio Estado, donde, como él dice, han sido procesados, se le ha absuelto, sin embargo, por errores de la justicia, se han quedado con bienes del Estado. Entonces yo no creo que se esté proponiendo esta ley para el Estado apropiarse de bienes lícitos de personas, es de personas que no lo puedan declarar. Entonces, yo quisiera saber qué usted sugiere que debe corregirse en esa propuesta de ley. Gracias, José. Este proyecto de ley, a mi entender, no es salvable. Y digo no es salvable porque si se mantiene esa ficción de que se aplique de manera retrospectiva la ley, de que se vulnere el derecho de defensa, la presunción de inocencia de los imputados, que son garantía fundamental, no es un proyecto salvable. La Constitución manda a una ley de extensión de dominio, pero no es cualquier ley. Es una ley que no tenga una arma sin límite para una persona pueda quitarle un bien a otro. Pero, por ejemplo, en el lavado de activos también se invierte la prueba, tengo entendido, el faro de pruebas. Que la persona que es acusada de lavado de activos tiene que demostrar que no, los bienes que tiene, pues, que sus bienes son lícitos. Que él no está lavando activos. Lo llevan a un proceso penal y el Ministerio Público aporta las pruebas. Claro, yo me voy a defender y voy a aportar mis pruebas, pero en principio tú no me sientas a mí y me dices, yo voy a congelar tus bienes, ahora pruébame que eso es tuyo. Pero ¿qué me da garantía o qué le da garantía al Estado, por ejemplo? Tenemos muchos procesos que han pasado por la justicia dominicana y que a pesar de que existen pruebas documentales, periciales de todo tipo, de que esa persona adquirió todo lo que adquirió de una manera ilícita, pues esa persona sale absuelta, como el ejemplo que usted dijo ahorita, o esa persona sale descargada. Y sin embargo, está fundamentalmente probado que no se puede sustentar en los tribunales, pero está probado el hecho de que todo lo adquirido fue de una manera de criminal. Entonces, ¿qué garantía tendría el Estado de volver o recuperar esas cosas que esa persona adquirió de manera ilícita si no tenemos una ley como esta? Actualmente, y eso es lo que y yo creo que le hacen mucho daño al no iniciar un proceso de discusión de esta ley y querer... Yo lo veo así, no quiero emitir un juicio que se vea político, sino estoy dando mi versión jurídica, ¿verdad? Pero yo entiendo que inicialmente fue una propuesta populista porque esta es una agenda internacional de colaboración jurídica que se busca, es bien intencionado. Sin embargo, por presiones internacionales y tú dar tu palabra en una actividad de manera populista diciendo la próxima semana se va a aprobar un proyecto de ley así, a la brigandina, como se dice, sin analizar los alcances y las consecuencias jurídicas que eso tiene. No solamente, y es ahí el problema. Deme un momentito, usted es del partido, usted es del PLD. Mi versión yo la quiero dar jurídica, pero sí soy del PLD. Es una pregunta, porque el PLD, yo tengo entendido que fue quien sometió esta ley, sí, y usted está diciendo que fue una iniciativa populista sin intención en realidad de hacerlo. Esto es una iniciativa del PLD en la Constitución. Quien lo lleva y le da rango constitucional a la ley de extensión de dominio es el PLD en la Constitución del 2010. Sin embargo, no lo incluyeron. Pero entonces, ¿por qué el PLD se retira de las discusiones? ¿Y por qué no llegan a un consenso ya más o menos democrático y se habla civilizadamente? Porque en los medios de comunicación siempre sale a relucir que el PLD se va de las salas donde hay estudios, donde está la aprobación de la misma. Incluso luego de decir que no tienen ningún inconveniente y que ellos van a apoyar, y al otro día echan para atrás. Exactamente. Y es algo que el pueblo quiere. Yo le puedo hablar de la posición oficial del PLD. ¿Cuál es?
La posición oficial del PLD es apoyar la pieza, pero el PLD no la va a apoyar con vicio de inconstitucionalidad ni que se excluya la elusión fiscal. Y estos vicios de inconstitucionalidad y estos vicios de inconstitucionalidad no pueden ser simplemente, vamos a decir, va al constitucional y dice, bueno, se le quita la retroactividad, punto. Lo que pasa es que... Y sigue entonces vigente la ley de extinción de dominio que lo quiere el pueblo. Y también dice mucha gente que esto de meterle lo de los... Elusión fiscal es para entorpecer, como muchas veces se ha entorpecido en el Congreso, muchísimas leyes que están siendo rogada, porque ya no es pedida por el pueblo, rogada, que el pueblo la ruega, dice por favor. La verdad, quien metió esos temas de índole fiscales en la ley fue el propio partido oficialista, que es quien tipifica la defraudación fiscal. Y ahí yo quiero que el ciudadano tenga pendiente esto y lo vea, lo analice muy claramente. Esta ley, de aprobarse, mañana, si usted tiene un problema con la DGI le quiere apropiar unos bienes, porque supuestamente usted le debe unos impuestos al Estado Dominicano, van al Tribunal Superior Administrativo, a usted lo absuelven. Usted sabe que por la ley de extinción de dominio pueden quitarle todos sus bienes. Pero no pueden demostrarle que esos bienes son ilícitos, porque no son ilícitos, por una deuda no se hace ilícito. Ya lo absolvió un tribunal con respecto a eso. Pero es que si no son ilícitos mis bienes, a mí ni la DGI ni nadie puede demostrarme lo contrario. No es que a un tribunal usted no va de paso con la razón. La DGI quizá entiende que tiene la razón y va a un tribunal, que es el Tribunal Superior Administrativo. Pero es que yo creo que hay una información que como para desinformar al pueblo, porque estamos hablando de extinción de dominio, sí, por bienes ilegales, sí, que tienen un origen ilegal. La DGI entiende que que usted le debe al Estado Dominicano. Pero no es por deuda, es por ilegalidad Sí, pero eso es una percepción de la DGI. Cuando van al tribunal, el tribunal es el que decide. Y si a mí me absolvieron por eso, usted en una jurisdicción especial, con pocas garantías, usted no puede decirme, sí, ahora yo voy a quitarte esos bienes porque tú tienes compromisos con la DGI. No veo una relación legal. Vamos a recibir, vamos a recibir esta llamada. Incluyeron en la ley la defraudación fiscal. Buenas. Buenos días, chicas. Disculpe, José Jiménez de nuevo. Lo que pasa es que me llama la atención ese punto que él acaba de decir. Está bastante claro. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo un carro bastante costoso y tengo una casa bastante costosa que la compré con bienes completamente legales, ¿verdad? Perfecto. Con dinero completamente legal. Pero yo no declaré impuestos, ¿verdad? La DGI, como él bien dice, me puede someter y puede incautar mis bienes. No, ellos no le importa cómo yo lo compré. Ellos lo que le importa es que DGI yo no le declaré los impuestos. Entonces, si se demuestra que, ok, mira, si yo lo declaré, fue un error de ustedes. ¿Qué pasa? La otra propuesta quiere decir, me pueden someter para que yo diga de dónde yo conseguí esos bienes. Eso no tiene nada que ver con DGI. O sea, la ley de extinción lo que está diciendo de dónde tú conseguiste esos bienes. DGI no pregunta de dónde tú los sacaste. Lo que DGI le importa es que tú le pagues sus impuestos. DGI no cuestiona de dónde tú sacaste el dinero. Es que pagues los impuestos. Por ejemplo, si los que están en el caso Medusa ahora mismo pagaron sus impuestos, ya DGI no tiene que perseguirlo. Quien tiene que perseguirlo es PETCA para el tema de dónde consiguieron ese dinero ilícito. Corríjame y le escucho por radio. Gracias. Volvemos al tema de vamos a la defraudación fiscal, ¿verdad? Supongamos que eso es lo que usted quiere que sea. No, eso es un tema de la ley. Que ustedes quieren que se incluya. No, eso está en la ley. Que está en la ley. Te pueden perseguir por defraudación fiscal, por obtención de bienes ilícitos de la corrupción, del narcotráfico, de diferentes tipos penales, ¿verdad? En este caso, yo estoy poniéndole un ejemplo al ciudadano común, que mañana tenga un asunto judicial en el Tribunal Superior Administrativo con DGI, y resulta que el Tribunal Superior Administrativo le dice a la DGI, no, tú no tienes
ganancia de causa, tú no puedes incautarle su bien a él. Pero ¿qué pasa? Ya se juzgó y se tomó una decisión. A mí me absolvieron. Entonces tú vas a tener la vía por la ley de extinción de dominio de quitarme esos bienes a mí. Pero ahí entra y el ahí tema es de la que entra el defraudación tema fiscal, de la ¿verdad? doble persecución. Pero por ejemplo, no, excelente ese ejemplo que usted da. Y ahí entra el tema de la defraudación fiscal. Si yo tengo una deuda porque no pagué el impuesto, como adquirí ese bien, que el mismo oyente lo estaba diciendo y usted, sin embargo, después la DGI me somete a un tribunal especial por este caso, entonces yo puedo demostrarle a la DGI y a ese tribunal especial cómo yo adquirí de manera lícita ese bien. Y me imagino que si después yo concluyo con el pago de mis impuestos, que es lo que quiere esa institución, que yo le pague, no quiere más nada, pues entonces ese proceso va a terminar de manera positiva para mí. Aunque obviamente eso incluye un proceso largo, tedioso, de gastar dinero para cualquier ciudadano que pueda estar pasando por esa situación. Pero que podría es fácilmente perfectamente demostrable. evitarse eso pagando su impuesto. Sí, pero digamos que no lo haga. Es fácilmente demostrable. Sí. En un proceso no amañado, sino correcto y que se lleve adecuadamente. Lo que queremos es recrear que los ciudadanos tienen derechos y garantías en la Constitución, bien establecido, y que una ley adjetiva no puede saltarse principios que están ahí, que son fundamentales y que son parte de la seguridad jurídica. ¿Por qué la elusión fiscal? ¿Por qué la elusión fiscal, por ejemplo? Bueno, sí, se necesita otra ley especial para eso también. Son muchas versiones. Hay gente que dice, bueno, eso dejémoslo para una reforma tributaria. Ajá. Pero lo que trajeron el tema fiscal y lo metieron en la ley fueron los del PRM. ¿Y por qué ustedes lo quieren mantener? Porque ustedes lo quieren mantener cuando ahora quieren sacarlo. Porque ustedes lo quieren mantener. El PLD quiere también, porque eso no es un ilícito penal. Hay que destacarlo eso claramente. Son maniobras que se utilizan de manera legal para evadir y para declarar menos impuestos que usan los empresarios, que usan todo el que tiene un tipo de patrimonio, pero todavía no es ilegal. Eso es diferente. Pero ¿por qué entrarlo vamos a decir que lo entró el PRM, ahora quiere sacarlo, ustedes quieren que no se aprueba sin eso? No, eso es un impasse que hay, porque el PLD como partido, como posición oficial, le quiere decir, bueno, a los empresarios que utilizan maniobras para pagar y reportar menos impuestos, bueno, aquí le tenemos esto en la ley de dominio, que no había sido tipificado en ninguna otra ley. Tipifícanlo y háganlo en otra ley, dejen de ponerle traba a la extinción de dominio. Pero es que eso es la posición política del PLD. Eso no es una traba en sí. Es una traba porque hacer la orgánica. Ponerle, retroactividad. Quieren hacer la orgánica y también quieren meterle. Es que no se trata de una decisión de cada quien. Es la Constitución. No nos podemos saltar eso. Nosotros tenemos un pacto social, que es la Carta Magna, que nos dicen cómo se hacen las cosas. Y eso se llama institucionalidad. Si una ley es orgánica y dice que tiene que aprobarse de una manera, es de esa manera. De ser aprobado de otra manera es inconstitucional. Y es el primer vicio que arrastraría. Aparte de la irretroactividad, del principio de la doble persecución, violación al derecho de defensa, entre otros derechos y garantías fundamentales que en un tribunal constitucional lo anularían. Entonces, para atrás con la ley. Entonces, ¿qué ¿Por qué no establecemos un proceso de discusión, que la ciudadanía entienda qué es lo que va a decir la ley, en qué le perjudica como se ha planteado la ley y en qué no? ¿Qué es la ley exactamente en sí? Pero la vamos a dejar vacía entonces, sin ningún tipo ¿Por qué penal? ustedes dijeron que iban a apoyarla si en verdad no querían apoyarla? Bueno, el PLD aprueba la ley de extinción de dominio, no ese anteproyecto. No, ustedes aprueban la ley de extinción de dominio, Sí. no que se aplique ni que se pronuncie. No, la ley de extinción de dominio, una ley que proteja los derechos y garantías fundamentales. ¿Qué y tiene que esa? no vulnere ¿Qué algo tan tendría importante como la seguridad esa? jurídica. ¿Qué tendría esa? Porque Por entonces, ejemplo, en cualquier caso, siempre va a haber, mire va a lo que haber una sucede con doble. esto. Cuando usted intenta crear una ley para aplicársela a un grupo nada más. Pero dígame, ¿qué Vamos a- tendría esa que ustedes sí aprobarían? Sí, por ahí vamos. Cuando usted crea la ley, es de aplicación general.
Exacto, dígame, ¿qué tendría esta Sí, ley? a eso vamos, si me permite. Por favor. La ley es de aplicación general, ciertamente. Cuando usted la diseña pensando en aplicación para un grupo, porque en realidad el eslogan de esta ley es recuperar lo robado, Sí. ¿cierto? Sí, Usted la está pensando en aplicársela a un grupo. Pero ¿qué sucede? a lo que robaron o a lo Sí, que han, pero o lo que han conseguido esa, Es que esa ley, su ámbito de aplicación no solamente en tema de corrupción, es ahí donde vamos. Pero es que no es para corrupción nada más, no se aplica tiene solamente miedo para desde el PLD de que sea retirado una cantidad de dinero, riquezas que tienen algunos expolíticos que se han adquirido de manera ilícita. Ese es el No, problema. el PLD siempre ha tenido como posición que se lleve a un proceso penal al que de alguna manera se corrompió y que se le condene si ha hallado culpable. Pero eso no tiene que ver necesariamente si el PLD tiene miedo o no. Es la Constitución de la República que te dice a ti: la ley opera para el porvenir. Tú no me la puedes aplicar hacia atrás. Tú tienes que aplicarme la legislación vigente cuando yo cometí un delito. ¿Y qué opera en este momento? En el tema de corrupción, porque creen que es el único tema de alcance de la ley, y eso no es cierto. Hay más temas, pero todo el mundo quiere enfocarlo ahí. Está la trata de blanca, está el narcotráfico, Sí. hay de todo lo que es ilegal. Mire lo que sucede. Y que te haya producido un dinero con el que usted se haya tenido el dominio de un Yo le bien. voy a poner a un ejemplo que le encarne a usted mismo. A ver. ¿Verdad? Usted en el pasado realizó una actividad que no era ilícita. Que no era lícita. No era Que no era Ilícita. Ujú. Digo que era ilícita, Ok. perdón. Que era ilícita. Que era ilícita. No era ilícita en ese momento. Usted cometió algo que no era penado por ninguna ley. Exacto. Viene esta ley nueva, una ley, y sanciona esa actividad que usted realizó en el pasado. Y dice que a usted la sancionarán por eso que usted cometió en el pasado, cuando no era penado por la ley. Eso se llama seguridad jurídica, que a usted no lo persigan por algo que no era sancionado en el pasado, porque Pero que el narcotráfico, el robo, la corrupción, trata de blanca, todo eso son ilícitos y Y la ya gente lo existen. sabe. sí, Y ya ciertamente, existen. pero Y ya existen. ciertamente, pero usted no me puede aplicar la ley de extinción de dominio hacia imputaciones anteriores. Usted tiene que aplicarme el Código Penal y la ley de lavado. En resumen, lo que ustedes no quieren es que sea hacia atrás que vaya. No, Y es que ahí no es que entra no mi queremos, duda no. del No es que miedo no queremos, es Ajá. que la Constitución así lo prevé. No es que Pero eso- se ha reformado tanto la Constitución para cosas innecesarias como una reelección, digamos. Sí. Exclusivamente. ¿Por qué? ¿Y usted entonces, cree ¿por qué que entonces se ustedes debería no lo reformar apoyan? la Constitución para aplicar de manera retroactiva leyes? Mi pregunta es, ¿por qué si ustedes han apoyado en tantas ocasiones reformas y ustedes ahora defienden tanto que la Constitución ni se toque, ni siquiera para el tema tampoco de la independencia judicial, por ejemplo? ¿Por qué no quieren que se toque para nada? Si antes ustedes mismos la tocaron en muchas ocasiones. Mire por qué. Eso no solamente afecta a los PLDistas, afecta a todos los ciudadanos. No con este tema de la Pero corrupción. afecta ahora y hace 5 años no afectaba. No, desde la Constitución del 2010 afecta. Nosotros estamos en un Estado social y democrático de derecho. ¿Usted sabe lo que pasa si esa ley se le pone en mano del órgano persecutor? ¿Qué pasaría? Usted- Sin límite, porque esa ley no tiene límite. Usted sabe que puede perseguir desde la fundación de la República hacia adelante, con una posibilidad probatoria muy tiene pequeña. límite de 20 años. ¿Eh? Tiene límite de 20 años. Bueno, el proyecto que presentó el PRM dice que no. El actual. El actual El decía actual, 20 años. 20 años. Ajá. Decía que no, o sea, el proyecto que presentó inicialmente antes de conocerlo en la comisión decía que no. podían perseguir de manera que no perimía. Sin embargo, la Constitución a usted le dice, usted no me puede juzgar retroactivamente, no me puede perseguir 2 veces por un ilícito. Es que se sienten en un consenso
y acomoden la ley conforme a la Constitución. Entonces vayamos con propuestas sólidas que le den ese aval para que decir lo que estamos aprobando no tiene sustento. Sí, lo que pasa es que cuando usted está en minoría, usted va y presenta una propuesta. Pero no la ha embargo, dicho aquí en el programa, que se lo he preguntado 3 veces. ¿Cuál sería la ley de extinción de dominio que en realidad ustedes siguen? Mire, Sin por retroactividad, lo primero, dice el abogado. algo que yo veo muy bien, porque que podría ser parte de la ley de extinción de dominio. Usted es juzgado, y eso es parte de la colaboración jurídica internacional. Usted es juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. Usted hace un trato allá y viene aquí. Usted no cometió o no se le pudo probar el narcotráfico Porque aquí. no puede ser juzgado aquí otra vez. Y no puede ser juzgado aquí, ¿verdad? Porque ya Fue juzgado fue allá. juzgado en Estados Unidos. Sí. Que la ley de extinción de dominio permita que usted sea sus bienes. ¿Lo ve bien? Sí, lo veo bien. Sí. Esa es una parte que pudiera tener la ley de extinción de dominio, porque yo puedo obtener pruebas en colaboración jurídica internacional de Estados Unidos que sus bienes no son lícitos y que son provenientes del narcotráfico. Bueno, señores, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quedó clara la posición del abogado Omar Diloné, político y abogado penalista, miembro del PLD. Y hablamos del tema de la ley de extinción de dominio. Muchísimas gracias por venir Gracias a al ustedes por la programa. invitación. Y ustedes quédense con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con Distrito Informativo. Distrito Informativo.